María, claro, ¿tienes alguna pregunta? No, no, señor, es que se me quedó la mano ahí levantada, pero no sé cómo quitarla. Listo. Bueno, vamos a dar entonces inicio al proceso. Buenas noches para todos. Eh, Espero que les haya ido muy bien en esta semana en cuanto a los procesos de trabajo, en los procesos formativos, unas 8 en punto. Quiero saludar gratamente a todos los que están en este momento en la formación, a Darling, Yamile, a Fiodor, a Julie, Lucy, Luis, María Carolina, María Luisa, Oti, Raúl, bueno, a todos los que van ingresando, pues un saludo bien especial, un abrazo desde la distancia. Espero que les está yendo muy bien en las funciones, en las actividades. Recuerden que este proceso de inducción a procesos pedagógicos es, por así decirlo, la base de lo que tiene que surgir todos los procesos formativos. Entre otras palabras, pues hablar sobre el tema del SENA es importante, ya que esto, por así decirlo, es uno de los procesos para que la gente estudia para ser docente del SENA. Por eso tanto enfoque y tantas características como resultantes a lo que es el trabajo, y las guías van muy enfocadas a lo que es el trabajo en el SENA y lo que es cómo trabajar una guía de aprendizaje, cómo trabajar un material de estudio, cómo trabajar la formación integral, cómo trabajar los procesos holísticos, cómo trabajar a través de proyectos productivos, cómo trabajar a través del enfoque de evidencias. Bueno, entre esos hay muchas estrategias que se han de trabajar y que pues espero poder compartir. He estado enfermo esta semana pasada, pues compartiéndoles. La semana pasada estuve bien enfermo. A partir del martes estuve ya como de clínica, tomando antibiótico y todo, pero hoy ya estoy mejor, ya estoy muy bien y estoy como en marcha para pues seguirles colaborando con toda esta información. Eh, Basados en lo que ya he trabajado, pues espero que las preguntas que me hagan, pues ya referente al material, recuerden que me tienen en el WhatsApp. Yo trato de estar muy pendiente y muy atento de la información. Siempre les pido la misma información, les pido que me tengan paciencia porque mucha gente escribe quizás al tiempo y no puedo contestar inmediatamente como todo el mundo quisiera. Pero yo trato de ser lo más breve para poder contestarles y de poder dedicarles tiempo a cada uno de ustedes. Sin embargo, quiero generar como unos aportes que son válidos para lo que es la entrega de evidencias y lo que es el programa al cual ustedes están perteneciendo. Cuando se trabaja en procesos de pedagogía, la mejor manera de trabajar es a través del ejemplo y a través de que la gente haga un trabajo incólume, un trabajo ordenado, un trabajo de calidad. Y pues qué bueno, ya que son docentes ustedes y que están como docentes y como docentes en formación, pues enseñarles herramientas que posiblemente muchos no conozcan o que quizás puedan como soportar, o si la conocen, pues que puedan recurrir nuevamente a esos procesos. Pero hay personas que han entregado muy bien los trabajos, las evidencias. Los felicito, yo les he hecho esos comentarios a todos ustedes por esos aportes que han hecho a la formación, pero también quiero dar como cabida a a enseñarles ciertas estrategias. Hoy les voy a enseñar, por ejemplo, una estrategia que para mí es fundamental en el campo de acción, ya no solamente con niños de tercer grado en adelante que pronto tengan habilidades en TIC, sino aquellas personas que estén trabajando en universidades, que estén trabajando en colegios, que estén trabajando en institutos, y para ellos va también parte de esta información. Hoy, como material de proceso aquí en el cronograma de formación, semana 3 dice reflexionar sobre los fundamentos pedagógicos en relación a la enseñanza-aprendizaje que sustentan la orientación en los procesos pedagógicos, tanto en el SENA como en otros contextos educativos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre cómo funciona el SENA, cómo funcionan esas herramientas a través del SENA y bueno, por qué y cómo utilizarlas también en otras instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, cómo podrían trabajar esos procesos, porque posiblemente los puedan contratar para ser consultores, para ser asesores, y pues qué bueno que ustedes tengan a medida para poder trabajar y no se vayan a dejar cortar fácilmente. Dice, como evidencia, hay 3 evidencias. Recuerden, lean siempre en el cronograma. El primero dice foro temático, que es no calificable, sobre el proceso pedagógico en el SENA. Ese no es calificable. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer como para conocer un poquito más sobre la información. El otro dice evidencia de conocimiento, que es una prueba interactiva donde el fundamento pedagógico es correcto. Se habla así, eso se trabaja a través de un SCORM, que es una actividad interactiva y que tampoco es calificable. Por tanto, si la quieren hacer, es válido. Pero la tercera sí es calificable y es una evidencia de desempeño, que es un taller que se llama Planeando Ando.
Este Planeando Ando es muy sencillo, se hace en una página, 2 páginas. Ya saben que yo trato de regularles esa información para que ustedes puedan presentar un buen trabajo. ¿Por qué va la información? Resulta y pasa que hay personas que están, cuando van a subir la evidencia, están subiendo, digamos que hacen el comentario en su celular o digamos en cualquier dispositivo, pero simplemente lo copian y lo pegan. Mira cómo se ve el resultado cuando yo voy a calificar un proceso como esos. Así me llega la información cuando lo copian y lo pegan en el tema de comentarios, cuando le dan archivar. Es literalmente muy difícil leerlo porque no sé cuál es la palabra principal. Digamos que me toca como generar estructura, me toca comenzar como a comprender un poquito, a analizar un poquito lo que me están escribiendo. Digamos que el desorden no me permite como generar claridad en las ideas, y pues por eso les pido más bien, en vez de hacer esto, pues les pido que más bien utilicen un documento en Docs o un documento en Word para poderlo lo pegan y simplemente ya tienen la estructura, lo descargan y lo anexan, o simplemente ustedes lo guardan en el Drive. ¿Cómo trabajar el Drive entonces? Es importante entonces enseñarles esta estrategia. Ustedes, todas las personas que tienen correo Gmail, tienen el Drive en su correo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ustedes tienen en la parte superior 9 puntos. Esos 9 puntos, ahí encuentran todas las oportunidades que ustedes tienen por tener su correo en Gmail. Tienen trabajos, presentaciones, como un calendario, cosas que ustedes deberían trabajar y que deberían enseñarles a sus aprendices. Ahora, en el Drive, se escribe Drive, ustedes simplemente ingresan al Drive. Yo ingreso, digamos que ingresan con su correo electrónico y entonces ya están allí. Al estar allí en la base del Drive, tengo, Cayuli, qué problemas escuchas, Cayuli? ¿Con internet? ¿Se me va la señal? ¿Todos me escuchan bien o solamente la compañera? ¿Me están escuchando bien? Yo lo escucho perfecto, profe. Ah, Yo lo No se escucho escucha bien. perfecto. gracias. Igual, igual. Entonces el problema es mío, profe. Sí. Entonces, Ah, pues, muy sencillo. Pues hay 2 opciones. La primera es salir de la sesión y volver a ingresar, tratando de que el ancho de banda pues te llegue de una manera adecuada. Yo, sin embargo, yo voy entonces a no activar más la cámara, posiblemente para pues poderte llegar a un mensaje mucho más claro y posiblemente que no haya confusión, ¿vale? Bueno, entonces, estamos aquí en el Drive. Aquí en el Drive, ¿por qué me gusta trabajar a mí el Drive? Porque yo aquí puedo hacer un trabajo colaborativo con los aprendices. Con el trabajo colaborativo, o sea, coloco un trabajo en varias personas y le digo a cada quien que me comparta desde el equipo de trabajo, pues que se compartan en correos electrónicos y que me compartan a mí como uno de los editores también del documento. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo tengo un esquema para poder ver las versiones anteriores. O sea, yo sé quién escribió, sé quién borró, sé quién tachó, sé quién hizo un punto aparte y toda esta información. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Muy sencillo. En la parte de la izquierda dice nuevo. Están en su unidad. Recuerden eso. Si lo están trabajando desde el celular, le aparece esa imagen que estoy mostrando en pantalla, aparece en la parte inferior. Ahora, ustedes aquí pueden crear una carpeta, pueden subir un archivo que tengan en su computador, pueden subir una carpeta que tengan en su computador o pueden directamente ir a documentos de Google. Entonces, cuando abren documentos de Google, por ejemplo, en este caso sería un Word, ¿cierto? Les va a abrir todo un esquema como si fuera Word. Entonces, allí simplemente copian y pegan de cualquier parte donde tengan ustedes la información. Y como ustedes van a hacer trabajo colaborativo, entonces en la parte superior derecha encuentran la palabra compartir. Allí, a los correos electrónicos que ustedes tengan, ustedes pueden escribirlos aquí donde dice agregar personas y grupos. Entonces, aquí agregan las personas que pertenecen o que van a trabajar con usted en el proyecto. ¿Sí? Eso para los aprendices. O simplemente usted lo que puede hacer es colocarle si es lector, si es comentarista o si es editor en la parte derecha y le das enviar. A mí inmediatamente me va a llegar un correo electrónico y yo podría trabajar. La segunda opción es simplemente ver que la parte de abajo, en la parte cuando le doy la palabra compartir, en la parte de abajo dice copiar vínculo y donde dice restringido, yo simplemente pulso donde dice restringido y le pulso a que cualquier persona que use este vínculo puede ingresar al archivo. Esto es válido, ojo, es válido para compartir documentos, pero la forma para que ustedes puedan verificar quién está escribiendo en un documento debe ser por el lado de colocar el correo electrónico.
Entonces, copiar el vínculo y ustedes por WhatsApp web o por cualquier mensaje pueden compartir el enlace y así mismo les llega a las personas la información para poderla trabajar. Ya después con calma les puedo enseñar cómo ver el historial de versiones, o sea, el historial para que las personas puedan saber quién borró, quién agregó, que es por la parte de archivos. Van al historial de versiones y así pueden trabajarlo. Si ustedes quieren, lo hacemos en este momento para que aprendan cómo se hace y les puedo enseñar cómo funciona un trabajo compartido. ¿Quieren que les enseñe eso? Sí, sí, profe, claro, dele. Ok, perfecto. Ya les voy a enseñar entonces. Bueno, entonces para ver, cuidado. Necesito que por favor por WhatsApp me envíen ya correos electrónicos que tengan que ver con Gmail de ustedes. Que me envíen por favor 2 o 3 personas que me envíen o mejor dicho, las 3 primeras personas que me escriban un correo electrónico que puedan ingresar. Ok, gracias. Tengo esos 3. Entonces voy a copiar el documento, entonces simplemente lo pego en este trabajo. Voy a colocar a este segundo y lo pego, control V y lo pego en el archivo. Y el tercero. Ok, ahí están los 3. La palabra está como palabra editor y le doy la palabra enviar. Ya en este momento a los 3 compañeros les va a llegar un proceso al correo electrónico. Por favor, ingresen en el enlace que les llegó al correo electrónico y van a ingresar a este documento. Entonces, la forma adecuada, yo lo trabajo así en la universidad, yo así lo trabajo en el SENA, así lo trabajo cuando hago capacitaciones con personas en partes administrativas. Esto me parece fenomenal porque yo ya sé y puedo controlar las personas, porque ustedes saben, cuando uno trabaja con equipos de trabajo, siempre hay 1 o 2 que trabajan, pero el resto no hace nada. Esto sí me verifica, yo les digo, pueden hacerse de a 7, de a 8, ustedes deciden cómo se hace, pero yo solamente califico participación. Entonces, por favor, necesito que ingresen en este momento el documento. ¿Pudieron ingresar, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Pero no están ingresando directamente el esquema porque aquí tienen que aparecer aquí en pantalla y no me aparecen en pantalla. Cuando ustedes ingresan un documento compartido, aparecen acá desde pantalla y entonces llega la segunda opción. Profe, ¿y usted por dónde lo compartió? No, solamente le compartí a las 3 personas que escribieron el mensaje. A las 3 personas les tuvo que haber llegado. Si está el correo bien escrito, a Yayuli Contreras, a Yayuli 091 y a Valentinal. Sí, Tal cual como estaba. Espero que esté bien escrito. sí, sí, señor. Ok, entonces Buenas allí... noches. Hola. Profe, ¿cómo estás, profe? Es que entré un poquito tarde a la Ok, ya sé por qué reunión. estás ingresando desde el celular. No te preocupes que hayas ingresado tarde. Lo que estamos haciendo aquí es explicándoles un poquito cómo funciona el Drive, ¿vale? Ah, bueno, listo. Yo sí sé cómo, pues sé cómo funciona porque manejo mucho el Drive. Ok, perfecto. Pero ¿qué Entonces, vamos a hacer en el Drive? no, tranquila. Solamente estoy explicándolo para que la gente pueda acceder a la información y que pueda hacer los trabajos de una manera diferente, ¿vale? Ah, ok. Gracias. Vale, con gusto. Profe, yo ya ingresé y ¿ahora qué hago? Busca el lápiz, entonces. Ah, ok. Yo veo... Ya. Es que yo veo que están ingresando. Cuando les llega la información, a usted no les llegó por el correo electrónico algo y le dan como modo esto que ha llegado algo por el correo electrónico. Cuando lo hacen desde el Profe, es que llegó el documento y dice cómo abrir o sea, se refleja la misma información que tienes tú ahí en pantalla, pero Sí. pues no da como para poder escribir y demás. Pulsa el lápiz que está en la parte de arriba del celular. Ahí donde dice trabajo de evidencia hay un lápiz. Es que no me aparece nada. Mira, claro, tú me acabas de mandar y ahí aparece un lápiz o un puntero. Ay,
¿Lo ves? Espera, Lo que me pasa- vuelvo y me meto a la clase. Es que estoy trabajando todo desde el celular, pero sí, no. Disculpe. Sí, pero no me aparece así como tú lo tienes. Déjame y entro, no por el les Drive, sino por el otro lado, a ver si me permite, porque puedes así entrar, por donde entré no me deja. se puede entrar por el computador, es mucho más fácil y es mejor para mí. Bueno, ahí ya entró alguien al archivo, muy bien. Entonces, esa persona que entró, por favor, escriba algo. Valentina, gracias por ingresar. Entonces, escribe lo que quieras en el documento. Escribe, borra, tacha, escribe cosas con sentido, sin sentido, no importa. Lo importante es que vamos a verificar cómo es que se puede verificar el esquema de versiones. Pone X completas, pon Y, lo que quieras. Solamente, exactamente. Y después dale un punto de aparte, ve y borra una palabra de ahí, pero no borre lo que estaba haciendo. O sea, ahora en la parte de abajo haz otra cosa, pero sáltate no en el mismo renglón, sino por debajo. Eso. Ok. Entonces yo hago otra cosa acá. Listo. Ok. Entonces, si alguien más escribe, ojalá ingrese el documento y puedan ingresar y puedan escribir. Bueno, vamos a explicarles desde acá. En la palabra archivo, digamos que ya ha pasado varias horas o ha pasado tiempo, en la parte de abajo dice historial de versiones. Y aquí, en la parte de abajo, después de darle clic, dice ver historial de versiones. Aquí me está determinando lo siguiente. Mire lo que pasa. Aquí me dice que Edwin Hoyos escribió lo que está en verde y me dijo que Valentina Ducuara López escribió lo que está en color morado. Ahí ya sé directamente cuál es la evolución o qué es lo que pasa con cada documento. ¿Ven lo fiable que es para un docente poder hacer esto? Ya sé yo entonces que Edwin lo puedo calificar por las palabras verdes y por el aporte que hizo al documento y puedo calificar a Valentina por el aporte que hizo al documento. Por eso es tan chévere trabajar con el Drive, porque allí ustedes pueden saber qué escribió cada persona y cómo lo escribió. ¿Sí? Ahora, si ingresase otra persona, sabemos que esa persona, que es lo otro que va a escribir, me lo va a decir con nombre personal. Si yo les comparto solamente un archivo y si los comparto con código, con el código que cada persona pueda ingresar, no podría verificar quién es. Solamente sé que alguien lo cambió, pero no podría verificar quién es la persona que lo cambió. ¿Sí? Entonces recuerden, trabajar los documentos en Drive son importantes por eso. Ahora vamos a descargar el archivo. Digamos que ya terminamos el trabajo y estamos contentos. Le voy a archivo, le doy descargar y lo descargo en documento en Word o lo puedo descargar directamente en PDF, que son dos archivos y dos formatos que son fáciles de leer en cualquier tipo de documentación. En este caso lo descargué en PDF, ya queda la parte de arriba. Ahora, como ya está descargado, es más fácil que ustedes presenten las evidencias en el trabajo, en los trabajos, las presenten simplemente de la siguiente manera. Entonces, ustedes solamente en lo que es la parte de comentarios, o sea, ustedes buscan el caso, por ejemplo, momentos en el aula, que es una evidencia que tenemos que presentar. Vamos a presentar ejemplos de evidencia. Entonces, yo lo que hago es, lo que debería hacer para presentar los trabajos, es, yo hago un comentario, como respuesta, digo aquí, hola, ¿cómo estás? Envío enlace del trabajo de mapa mental, por ejemplo, el trabajo que están preguntando, o de momentos en el aula. Solamente un comentario corto. Y yo bajo y le doy aquí adjuntar el archivo. Y cuando le doy a adjuntar el archivo, puedo colgar el documento en PDF. Pero ¿cuál es la otra ventaja? Yo puedo adjuntar un vínculo. Entonces le doy clic en adjuntar un vínculo y entonces usted simplemente da la palabra compartir. Y en la palabra compartir, ustedes copian el vínculo que está en la parte de abajo y ya por el Drive, ya simplemente yo puedo copiar el vínculo, control V. Y copio el vínculo y le doy la palabra adjuntar. El dar de adjuntar ya tengo yo un archivo para poder leerlo desde mi equipo y no tengo necesidad de hacerlo, digamos que tener como muchos procesos. Ahora, allí en la palabra contesta, le doy la palabra contesta y me va a llegar la información correspondiente a la evidencia que quiero mostrar. Entonces, como este esquema es válido también adjuntar el archivo. ¿Por qué en el comentario? Les vuelvo y les comento. En el comentario, cuando las personas escriben todo un comentario que, por ejemplo, copiaron de una página o la mandaron para aquí completa, llega muy desordenada y pierde estructura. Por tal motivo es complejo leerla. Es por eso que los correos que llegan
de la plataforma, llegan digamos que en modo aleatorio, desordenado y todo eso, especialmente porque es un error de esta plataforma. Por eso quiero ayudarles para que cuando ustedes hagan otro proceso de formación, o bueno, conmigo puedan mejorar el esquema y no tengan ningún tipo de dificultad, y que digamos que se está manejando una etiqueta, y así mismo podemos construir una mejor evaluación, mejor proceso, y así vamos a trabajar de una manera más adecuada. Pensé que era importante poder trabajar el esquema con ustedes del principio esto, lo que corresponde al Drive. Me parece muy importante, me parece que es una oportunidad para todos esos docentes que están trabajando desde niños de tercer grado, cuarto, quinto, bachillerato, personas que están trabajando formación profesional. Es muy interesante que desde el principio les enseñen a las personas a manejar esos programas, y asimismo ustedes tengan mejores procesos de calidad. Pienso que uno de los errores, y entrando ya en materia, de los docentes es que muchas veces no enseñamos plataformas y o herramientas que pueden ayudar a construir un muy buen esquema de un muy buen profesional, o de una persona que tenga unos procesos integrales. Hablando de integralidad, entonces las herramientas TIC hacen parte de esa integralidad. Ya no hace parte como no es un lujo como antes existía, sino que ya hace parte como de esos compendios que verdaderamente parten en los procesos formativos. Yo hoy hice, para esta sesión precisamente, hice esto. Esto se llama Merge Cube. Este Merge Cube me sirve para trabajar las formaciones o las clases a partir de una manera interactiva, de una manera didáctica, de una manera diferente, y, por ejemplo, de una manera de realidad aumentada. No sé si han escuchado el término. Entonces aquí le metemos ya un poquito más de tecnología. Lo trabajé en un sistema que llama sistema STEM, unas clases de STEM, pero alguien tiene que saber un poquito sobre las herramientas TIC. Este Merge Cube me sirve precisamente para que aquí con el celular, que yo el celular lo puedo proyectar en una pantalla, simplemente les muestro a los aprendices cómo, o digamos que ellos lo tienen acá desde el celular, ellos van mirando, solamente dándole vueltas a este cubo, diferentes temas que corresponden a la formación que yo quiera. Hay muchísimos temas, muchísimos que ya están hechos en realidad aumentada. Les voy a mostrar como inicio, como para que ustedes, como despertarles un poquito ese esquema como de creatividad, como de innovación, de qué puedo hacer yo en las clases, y vean el video que les tengo aquí, que les hice, para que vean cómo funciona este Merge Cube. Yo hice mi cubo ya listo. Entonces lo único que tengo que hacer es, acá en el celular, pues activo Object Beaver y espero a que el sistema pues abra y me muestre como la información. Al mostrarme, pues al cargar el sistema, lo único que tengo que hacer es encontrar pues el tema que para mí sería importante. Al abrir el tema, pues tengo muchas opciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escoger este tema, el cerebro humano. Lo escojo y tengo varias formas para darle como visión y como vista al proceso. Está el 3D, que se puede manipularlo desde acá, y si tiene el celular activo con una pantalla, pues simplemente tendría que moverla para poder demostrar todo lo que es la parte del cerebro. Ahora, si ustedes tienen un cubo, como lo tengo yo en este momento en mis manos, lo único que tienen que hacer es pulsar la palabra cubo y escanear el cubo. Entonces, así interactivamente con sus aprendices van a poder jugar, van a poder explicar un tema de una manera totalmente diferente, ¿sí? Solamente con rotar la figura. Ahí ya lo que hice fue meterlos en un campo de inteligencia artificial, de interacción en la formación, de manejar esquemas de enseñanza-aprendizaje totalmente diferentes. Aquí es cuando yo le digo a la gente, mire, si ustedes son diferentes en su actuar y en su proceder, creo que van a recibir muy buenos resultados. Lo único es que hay temas que son muy importantes y que son de capacidad de las personas, y muchas personas se limitan. Recuerden que dentro del proceso hay que trabajar la creatividad, hay que trabajar la innovación, hay que trabajar qué es lo que pasa con la actitud de las personas y la aptitud. Así que estamos hablando de para qué las personas son aptas. Entonces, cuando hablamos de competencias, de esa aptitud, yo puedo comenzar a decirle, venga, es que ustedes ustedes se quieren ser en la vida. Ah, no, yo quiero ser esto. Entonces comenzamos a generar una pregunta problematizadora que me va a llevar a un compendio. Y yo puedo decir, bueno, entonces vamos a comenzar a generar, a través de preguntas, voy generando el desarrollo de mi formación. Eso es un esquema que es muy válido, es un esquema que es muy fácil de trabajar, pero que me va a hacer
comprender y comenzar a hacer que los aprendices se vuelvan curiosos. Cuando yo estimulo la creatividad, cuando yo estimulo la curiosidad, hago que las personas y los aprendizajes se vuelvan aprendizajes significativos. Pero sobre todo, hay algo muy importante, es que yo comienzo a atacar no atacar, bueno, la palabra no es esa. Cuando yo comienzo a abordar el aprendizaje basados en los temas que tienen los aprendices, qué es lo que está de moda, cuál es la palabra que está de moda, cuál es la parte social que está de moda, o cuál es el enfoque de mi información, y comienzo a indagar frente a eso, puedo comenzar a generar procesos adicionales. Este proceso se llama, por ejemplo, STEM, que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y con la matemática. Se comienza a dar una formación en cuanto al proceso de involucrar los procesos, involucrar diferentes diseños curriculares para que mi formación tenga un poco más de validez. ¿En qué sentido? En que si todos estamos hablando el mismo idioma y hay una integración curricular, podemos hablar de que podemos mejorar los procesos educativos, podemos comenzar a construir una formación totalmente diferente y divertida, amena, con tecnología, con diferentes desarrollos. Yo les recomiendo como docente que estudien, por ejemplo, procesos de comunicación Lego. Chéverísimo. Es como trabajar todo el proceso de comunicación Lego a través de las figuras Lego que ustedes conocen, pero para explicar temas específicos. Podemos explicar temas, hay una infinidad de temas frente a eso. Robótica, tecnología, matemáticas, cosas como esas. Pero también tenemos que comenzar a construir ese material que uno construye. Puede ser con cosas que no existan, digamos, en escenarios. Pensamos que solamente la tecnología tiene que ver con los sistemas, con las aplicaciones. No, tiene que ver con los nuevos artefactos que puedo diseñar, con las nuevas herramientas que puede ser un proceso de ingeniería. Un ejemplo, yo puedo llegar a un caso real y decirles a los aprendices, mire, ¿qué pasó en el último año que sea contundente en Colombia? Ah, pues que los puentes, se cayó el puente del Chirajara en Villavicencio. Ah, bueno, ¿y por qué creen que se cayó el puente? No, que se cayó por mala estructuración y mal proceso. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes, ¿cómo harían un puente real? ¿Cómo harían para que ese puente sea más fuerte? Ah, bueno, entonces, pues, en matemáticas le decimos, hay una dimensión, comencemos a hablarles del puente, ¿cuál sería la dimensión? En tecnología les diríamos, bueno, entonces comencemos a trabajar a través de elementos, herramientas y materiales, poder comenzar a trabajar otro esquema, o cómo poder proyectar el mapa o comenzar a graficarlo, comenzar a graficar el puente que yo tengo como aspiración. Yo podría trabajar, por ejemplo, en ciencia, entonces, ¿qué materiales debería tener los compuestos para poder tener el esquema? Y así, mire que todos estamos enlazados en el mismo proceso para poder trabajarlo. En inglés, yo puedo vincular en inglés, bueno, explica ese tema en inglés, cuáles serían los componentes en inglés y cómo podríamos manejar un pitch, que sería como la forma de cómo exponer un tema a través de unas habilidades comunicativas. Entonces, si yo me baso en todas las competencias integrales de un ser humano, las competencias que debe atacar, bueno, que el SENA comienza a abordar con las personas, comenzamos a decir que una persona comienza a ser holística y comienza a ser integral, como las galletas, que tiene todos los compuestos y todos los componentes que le permiten ser único, que le permiten ser, digamos que con todas las habilidades y competencias para poder conseguir lo que quiera conseguir. Las limitaciones solamente son mentales. Esas limitaciones que todos nosotros posiblemente le transmitimos a nuestros aprendices, por los miedos que nos notan, por la seguridad, por la inseguridad, por los tabús que tenemos, por los paradigmas, por las oraciones tradicionales, por los miedos sociales, por tantas cosas. Entonces tenemos que comenzar a construir a través de todo eso que pasa una nueva formación, un nuevo esquema. Todos hemos tenido profesores buenos, hemos tenido profesores malos, pero ¿qué les gustaría a ustedes transformar? Que sería nuestra primera pregunta como docentes. ¿Cuál es mi formación? ¿Qué es lo que yo debo verdaderamente construir como país? El SENA trabaja a partir de varios principios. Ustedes lo saben, el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a ser. El primero es aprender a ser. Eso habla sobre las actitudes, sobre unas realidades. Se habla sobre quién es la persona con valores, quién es la persona con integridad, quién es la persona con principios. Y si hablamos desde la palabra epistemológica, podemos decir que valor es una palabra latín, que es valer. Y de ahí se despliega también una palabra que es moral, que es more. Entonces, valor y moral le dan una sapiencia a una palabra que muchos conocen ustedes como ética. Pero resulta que la ética está mal trabajada. ¿Por qué? Porque la ética no es la ética que muchos conocemos, es la ética religiosa. Y no, la ética no tiene que ir un poco más allá de la religión. La ética la ética es una palabra griega y es ethos, que traduce costumbre. Ahora,
¿Qué es la ética? Costumbre. Tú estás acostumbrado en una sociedad a pertenecer a ella, a formarte de acuerdo a unas normas, unos reglamentos, pero cuando yo le meto el valor y la moral, se comienza a construir algo diferente. ¿Y cuál es el valor que le estoy dando? O la ponderación. Es que usted es bueno si sigue las normas que están construidas en esa sociedad. Por eso existe la ética laboral. Es que en esta empresa trabajamos unos esquemas, unos estándares y unos principios que te llevan a construirte o a manifestarte como una persona integral en cualquier ámbito. Ahí es cuando el SENA enseña a las personas a trabajar la parte del ser. ¿Cómo está su yo interno para explotar su yo externo? ¿Sí? Pero más allá de las cosas, yo comienzo a decirle a las personas, bueno, es que usted existe como sujeto, ¿cierto? Y como el yo, pero usted sabe hacer catarsis, usted sabe servir, usted sabe para qué está estudiando lo que está estudiando. Ah, sí, no, no sé. O sea, mucha gente tiene como su sueño estudiar algo, pero su sueño llega hasta ahí. No llega el saber después qué va a pasar. Y ahí es cuando verdaderamente dice, uy, yo quería graduarme como profesional, pero la verdad no me preparé tampoco para qué va a pasar después en la parte laboral. ¿Sí? Y muchas veces pasa que hay muchos profesionales que son extremadamente buenos técnicamente, muy buenos técnicamente, pero no son personas. Y si les olvida que son seres humanos, si les olvida que existe el servir, y que se les olvida que usted tiene que tener una atención al cliente, que usted está vendiendo o un producto o un servicio, y cómo eso es que se genera la integralidad. El segundo punto es aprender a aprender. Es cómo yo debo aprender. Y entonces tengo que aprender en mis capacidades. ¿Cómo debo aprender mi capacidad de creatividad? ¿Cómo debo aprender mi capacidad de innovación? ¿Cómo debo aprender mi capacidad de crítica? ¿Cómo debo aprender mi capacidad de argumento? ¿Cómo debo aprender mi capacidad de análisis? ¿Cómo debo aprender mi capacidad de resolución de conflictos? ¿Ven todo lo que pasa con el aprender? Entonces, cuando yo comienzo a hacer una introspección y comienzo a decir, venga, no, yo soy muy bueno para hablar en público, pero no soy muy bueno para responder preguntas cuando me hacen porque me corcho fácilmente. Yo soy muy bueno para hacer un análisis de una información, pero cuando la voy a transmitir, me bloqueo. Entonces también tengo que aprender a generar procesos comunicativos eficaces y asertivos. Ahí entran dos clases o dos esquemas que me parece interesante aprenderlos y practicarlos. Comunicación asertiva, comunicación efectiva, ¿sí? Y es que tú también puedas hablar contigo mismo y no solamente hablar contigo mismo para poder comprenderte, sino para aprender a comprender a los demás. Ese es un análisis del yoísmo, pero que permite aprender otro aprender. Fuera del ser es aprender a convivir. Entonces, cuando convivimos en una sociedad, esas reglas, ese participar en proyectos, esa participación colaborativa, esa participación que existe dentro de los estándares normales, pues es que lo normal en psicología no existe, ni lo que es normal, ni lo que es obvio existe en psicología. ¿Por qué? Porque lo que es obvio para ti no es obvio para mí, lo que es normal para ti no es normal para mí. Por eso no se puede mirar desde los mismos puntos de vista esa perspectiva. Ahí sí hay que cambiar entonces el esquema psicológico, hay que decir entonces vamos a convivir a partir de la diferencia, pero a partir de la diferencia es una cosa, yo te puedo escuchar, puedo analizar lo que dices, posiblemente pueda comprender lo que dices, pero no puedo, digamos, compartir quizás lo que tú dices, no puedo seguir el mismo pensamiento tuyo, simplemente puedo dar un análisis frente a lo que tú me permites dar el análisis, y ahí estamos generando el tema de convivencia. A veces callar también es importante. Hay personas que no callan, hay personas que no tienen tacto. Palabras como diplomacia, como tacto, como ese esquema que quiero ser como más gráfico, como más directo. Y es que cuando existe la crítica no importa, no influye tanto en la persona que lo dice, sino más bien en quien lo recibe. Y ahí más bien yo diría, ¿y por qué lo dices? ¿En qué te afecta? Hay tres esquemas de comunicación. Entonces, si la información que tú vas a dar es importante y le va a hacer beneficio a la persona que lo va a escuchar, dilo. Pero si no le va a hacer beneficio, ¿para qué lo vas a decir? Si la información que tú vas a dar no es importante, ¿para qué la vas a decir? Y si la información que yo voy a dar puede agredir a otra persona, pues ¿para qué la voy a decir? ¿Sí me entiendes? Entonces, más bien es decir la información, ahí se escucha, ahí escuchar su voz interna y decir, venga, esta información que le voy a decir a esa persona puede ofender, puede agredir, pero más bien lo que podemos hacer es buscar como otro esquema para poder comunicarnos de una manera efectiva. Ahorita con este tema, y ustedes que son docentes y los que están en formación,
van a encontrar muchos temas que le van a generar callo, sobre todo esos esquemas, por ejemplo, donde existe la diversidad. Lo que se llama diversidad para unos no es diversidad para otros. Los derechos son derechos para unos, pero para otros no son derechos. Son deberes para unos, son deberes para otros. Temas como esos son tan coyunturales y que generan mucho callo, pero hay que estar enterado de qué es lo que pasa. Por ejemplo, lo que pasa con las comunidades LGTBI, pero también qué pasa con las comunidades étnicas, pero también qué pasa entonces con las comunidades afro, qué pasa con las comunidades sordas, qué pasa con las comunidades, vamos con la parte social, qué pasa con las personas de color, de cabello rojizo, de los que son, digamos, con el cabello mono, qué pasa con todas las características, con las personas que de pronto no tienen las extremidades. ¿Cómo hablamos de la inclusión? Entonces, ¿cómo están preparados para poder abordar un tema como eso? Es súper importante y ahí es cuando trabajamos el ser y trabajamos el aprender. Y también es un proceso el SENA también trabaja y todos deberíamos trabajar la parte integral del hacer. Este hacer es con H. Ese hacer corresponde más bien como entonces a la parte práctica. Recuerden que todas las personas miramos cómo podría ser el funcionamiento de un arte, cómo podría aplicar ese arte. Y muchas personas no lo hacen. Por eso las universidades fallan y flaquean tanto en ese principio, ya que son muy buenos en la parte técnica, pero como no tienen el hacer, cuando la persona va al campo de acción, dicen, ay, ¿y ahorita qué voy a hacer? Porque son muy buenos técnicamente. Si ustedes se pueden analizar, un ingeniero de sistemas, muy pocas veces tiene como, ellos son programadores, pueden ser programadores, ¿cierto? Tienen habilidades, algunos tienen habilidades en mantenimiento de computadores, algunos, solamente los más curiosos, pero si no tienen ese proceso de mantenimiento de computadores, de establecer programas, pues nunca van a adquirir ese compromiso, solamente van a estar para el tema más operativo, de funciones y de funcionalidades, y eso es lo que uno dice, venga, entonces, ¿cómo puedo hacer para fortalecer mi proceso? ¿Cómo puedo volverme más complementario, más holístico frente a la información? Más integral es la palabra. Entonces, pues esta información que aparece aquí que ustedes pueden descargar, y nos habla no solamente de eso, sino que nos habla sobre cómo podemos invitar a los estudiantes a ser más responsables, a ser responsables consigo mismo y más armoniosos con los demás. También este material nos habla sobre que las personas tienen que aprender y ese aprender corresponde como un aprendizaje autónomo, corresponde a que debemos conocernos mejor, ¿sí? Y cuando nos conocemos mejor, hablamos de la pertinencia, de la calidad, de la flexibilidad, de la cobertura, hablamos de muchos temas como esos que comienzan a ahondar frente a la mente de las personas. Entonces, ¿cómo puedo ser yo para poder comenzar a trabajar toda la información? Uno debería buscar trabajar las habilidades de las personas, habilidades en su desempeño laboral, de habilidades técnicas, habilidades para el empleo, habilidades para el emprendimiento. Muchas personas flaquean y de pronto ahí es cuando llega la falla, que sabemos mucho de un tema, pero nunca nos enseñaron a montar empresa. Nunca nos enseñaron cuáles son las fuentes de financiación. Ahí hay un bache grande en la información. Yo tengo que enseñarle a alguien cómo trabajar un arte. Listo. El SENA lo hace. Las universidades lo hacen, le enseñan un arte. Pero cuando llegan el tema del emprendimiento, cuando llegan el tema de, bueno, es que cuando usted salga a trabajar, usted tiene que pagar unos impuestos. Y el primer impuesto que usted paga es este. Y el segundo impuesto que usted paga es esto. Y usted a la Cámara de Comercio le paga esto. Y cada 2 meses tiene que seguir pagando este proceso a la Cámara de Comercio. Pero fuera de cada vez usted tiene que comenzar a estructurar frente al tema de los pagos de sus trabajadores. Los trabajadores que usted van a tener un salario, ya sea si su salario mínimo corresponde a tanto, y por tal motivo usted tiene que pagar un correspondiente a prestaciones sociales, seguridad. Como la gente no se le ha informado prácticamente mucho esquema de eso, y ojalá desde niños sepan sus derechos y sepamos también cómo exigir, bueno, es que usted, su empleador, no le está asegurando sus capacidades laborales o sus procesos laborales, pues usted tiene el derecho a poder hacer una reclamación en la oficina de trabajo a través de este formato y a través de esto. Entonces, ya sabe, tengo un trabajador, puedo emprender, sé cómo piensa un trabajador, sé cómo piensa un empleador, sé cuáles son los estamentos sociales, los estamentos políticos, y entonces ahí yo puedo comenzar a regular parte de la información y ya tengo el poder de la información frente a las cosas. Y ahí es bueno. Muchos abusan de ese poder, pero es que
Y es que el conocer, el tener información es un poder, ¿sí? Por eso los docentes, por eso los instructores, por eso, digamos que tienen tanto aprecio y tienen posiblemente tanto respeto al manejar la información, porque nosotros, cuando se utilizaba la palabra alumno, que lo trabajamos la semana pasada, es que decían que era sin luz. Entonces, bueno, entonces como yo tengo la información, pues usted tiene conocimiento y eso es lo que vale. Ahorita la información está en libros, está en YouTube, está en todas las redes sociales, existe la información, pero la gente tiene una pereza académica, una pereza de llegar a la información. Todo lo quieren macerado, todo lo quieren listo, ¿sí? Si yo hago una comparación con la educación en Estados Unidos se habla de que Estados Unidos es el país de las demandas. Aquellas personas que han tenido la fortuna o que han viajado al extranjero saben que países como Estados Unidos por todo lo pueden demandar a uno. Aquí todo se vulnera porque tienen la información y porque el sistema político está muy débil, porque cobija solamente unos cuantos. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para generar una medida? Dándole a la gente la información para poder defenderse frente a esos procesos, poder llevarle la información práctica, tácita, para que puedan defenderse y que puedan, o que bueno, también puedan trabajar a partir de lo que saben y lo que puedan, no les vulneren sus propios derechos. He ahí como la parte importante de todo este proceso de nosotros como docentes. Si alguien quiere participar o tiene alguna duda, con mucho gusto. ¿Nadie quiere participar? Bueno, entonces, también esta información del material nos habla de cómo Colombia busca como incentivar la creación de empresas a través de fondos como Fondo Emprender, por ejemplo, para el SENA y para las universidades. Y también habla de que existe una importancia en el juego. Yo tengo una filosofía y para mí es importantísimo y lo aplico muchísimo cuando estoy en clases en vivo, y es que a mí me gusta enseñar jugando y que la gente aprenda jugando. Esa estrategia de aprender jugando me permite conocer los valores que tienen las personas, me permiten saber el nivel de ambición y también el nivel de competencia. Ahí les dije en la clase pasada que se utilizaba la ley de las 3 R, reto, recompensa y reconocimiento. Sin embargo, el nivel de competencia también influye muchísimo en los resultados. Cuando yo comienzo, que la gente comienza a competir frente a los procesos, se dice que en técnicas recreativas, aquellas personas que saben de técnicas recreativas, cuando un grupo siempre es bueno y siempre hace las actividades, cuando usted da la orden, entonces si cumple las actividades y no toca empujarlos, no toca motivarlos, pues esas personas siempre van a tener los mejores resultados. Más bien tú lo que haces es elogiar o tratar de buscar de que el otro equipo se iguale a través de ciertas prácticas. Por ejemplo, si ustedes van con un puntaje, un ejemplo, digamos que estamos con grupos de niños pequeños, o bueno, también adolescentes puede servir. Entonces, bueno, es que este grupo, vamos a hacer una fila, el primero que va a una fila, entonces el grupo izquierdo siempre hace la fila primero que el grupo derecho. Bueno, entonces ustedes tienen 10 puntos. El grupo de la derecha, pues hicieron el esfuerzo, por hacer el esfuerzo les voy a dar 5 puntos. Entonces, usted no usa que haya una variable, porque siempre los del lado izquierdo lo van a hacer bien. Ahora, el del lado izquierdo, vamos a el primero que haga un círculo, el grupo izquierdo ganó, obviamente ganó porque tiene mejor composición, por competencia se hace mejor equipo, y ganó. Entonces usted dice, bueno, el equipo por intentarlo le voy a dar 2 puntos. Pero entonces el grupo 1 comienza, como ya saben que siempre están ganando, comienzan a celebrar, dice, pero como ustedes ganaron, como ustedes hicieron bulla y saltaron de la alegría, y demostraron como humillación, entonces voy a darle 5 puntos más al equipo derecho porque ellos se quedaron callados. Entonces, cuando yo comienzo a nivelar esos poderes que tengo, los del lado derecho van a comenzar a trabajar también como el esquema de, no, tenemos que esforzarnos un poquito más para poder alcanzar ese grupo que nos va a ganar. Y yo comienzo a nivelar ese esquema, pero yo ya sé quién siempre, el equipo izquierdo es el que va a hacer mejor las cosas. Eso es natural. Eso es proceso de identificación. Pero en técnicas recreativas uno lo hace de esa manera. Cuando uno tiene, digamos, como grupos sociales, cuando está en tarimas, cuando está en plataformas, cuando está en esquemas, uno hace ese esquema para que todos tengan su mismo proceso de motivación. Y ahí es cuando llamamos la información del descubrimiento de la automotivación para trabajar los esquemas. Entonces, además de eso, el tema del estímulo, ¿cómo debo estimular yo a un aprendiz? ¿Cómo debo estimular? No todo tiene que ser dinero.
los estímulos pueden ser tiempos de descanso. Ustedes cumplieron la función, hicieron la tarea, ok, los voy a dejar que estén en ese momento 10 minutos, puedan estar en clase, puedan dibujar, puedan pintar, puedan hacer lo que ustedes quieran, puedan tomarse, para adultos, puedan irse a tomar un tinto, puedan descansar, hacer una pausa activa. Esos son premios y elogios que permiten decir que usted cumplió una función y está siendo reconocido ese proceso de función. Hay mucha gente que está muy cansada, que mantiene agotada, que mantiene en ciertos procesos mentales de agotamiento. Hay que comenzar a estimular también ese proceso para que la gente comience a recepcionar la información. Entonces, recordar, jugar es válido, es muy válido para poder aprender y poder aprender conceptos. Yo puedo meter con el juego matemática, yo puedo meter con el juego sociales, biología, química. Hay muchas estrategias para trabajar. Y no solamente los juegos tienen que ver con estructuras de movimiento, no, los juegos tienen que ver también con capacidad mental, tienen que ver con capacidad de estructuración. Mire, existen muchos programas de inteligencia artificial y sin inteligencia artificial que me permiten jugar un juego de roles, me pueden permitir, por ejemplo, ¿Quién quiere ser millonario? Me pueden permitir manejar, digamos, diferentes informaciones. Por ejemplo, hay páginas que me permiten dibujar algo y yo puedo animarlas a través de plataformas. Cosas como esas, que en donde yo puedo vincular la tecnología, es válida. Ahora, dentro de este esquema también, el SENA trabaja, por ejemplo, que corresponde al desarrollo humano esencial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos comprometidos con la sociedad, que estamos comprometidos con ser respetuosos, con ser solidarios, con construir convivencia, con construir un ser humano entre todas sus dimensiones, no solamente en pensamiento crítico, en pensamiento democrático, sino que haya una reflexión, que podamos construir como una estructura de un trabajo colaborativo y un aprendizaje colaborativo, que yo pueda enseñarle también a las personas desde mi acto pedagógico una resolución de problemas. Importantísimo que las personas en lo laboral, en el campo personal, sepan cómo tener la capacidad para aplicar habilidades cognitivas para una resolución de un conflicto, que tengan unas capacidades de desempeño para poder resolver situaciones complejas. Eso es lo que permite que una persona sea disciplinada, y frente a esa palabra disciplinada, pues podemos generar como un esquema como interactivo, un esquema didáctico, un esquema diferente a lo que verdaderamente está su proceso de integralidad. Ahora, la didáctica también es muy importante. La didáctica, no solamente en los juegos, en actividades en el aula, me permiten construir una reflexión frente a lo que pueda enseñar, me puede permitir generar como un esquema, un diagrama diferente, un diagrama práctico, un diagrama normativo, un diagrama de orientación eficaz. La didáctica debe estar en todos nuestros procesos de formación. Entonces, cuando, por ejemplo, un instructor intenta explicar un esquema difícil, un esquema complejo, pues apóyese a través de procesos didácticos, a través de procesos visuales, a través de actividades interactivas, a través de principios didácticos, a través de esquemas, de libros diferentes, a través de unas guías. Aprenda a hacer una guía de trabajo. Y frente a ese tema de didácticas activas, es importante trabajar, por ejemplo, ¿qué? El autoaprendizaje. Entonces, ¿qué es el autoaprendizaje? Entonces, aprender a hacer comentarios, aprender a hacer ensayos, aprender a hacer mapas conceptuales, aprender también a hacer, por ejemplo, mentefactos, Vs heurísticas, creación de portafolios, creación de escritos. Yo puedo hacer con todo ese proceso, tratar de organizar ideas. Yo también puedo hacer un aprendizaje interactivo. El aprendizaje interactivo, por ejemplo, cuando yo hago que las personas aprendan a hacer exposiciones, que aprendan a hacer un pitch, que les estoy hablando todo el tiempo, que aprendan a hacer una ponencia, que aprendan a hacer una entrevista, que aprendan a hacer una demostración, una simulación, una conferencia, ¿sí? Que no solamente esté eso, que también las personas puedan aprender o podamos enseñar a los aprendices a hacer un aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿cómo interactúas tú con otras personas? ¿Cómo es el estudio de casos? A ver, ¿cómo se hace una lluvia de ideas? ¿Cómo se hace un juego basado en problemas? ¿Cómo trabajas un panel? ¿Cómo haces un debate? ¿Cómo haces un foro? Esas son estrategias importantes que uno debe trabajar dentro de un proceso formativo. Ahora,
no solamente los procesos formativos, sino procesos de formación, ya de formación académica. Yo tengo que aprender, sobre todo, a manifestar la información que yo quiero enseñar a través de una guía de aprendizaje. Pero entonces, ¿cuáles son los principios que tiene una guía de aprendizaje? Esto es importante para que ustedes vean y analicen cuando los pongan a hacer una guía. Una guía de aprendizaje tiene un fondo, tiene una estructura. Entonces, esa estructura demuestra y construye cuál es lo que el aprendiz comprende, lo que el aprendiz construye y lo que el aprendiz demuestra frente a una transferencia de conocimientos. Entonces es tan importante decirle a las personas, mire, vamos a identificar una guía. ¿Es una guía? ¿Qué es una guía? Una guía tiene un código. Si ustedes pueden guiarse en la guía de trabajo, voy a mostrarles aquí una guía, por ejemplo, que ustedes tienen. Una guía tiene un código, que ese código pertenece al esquema educativo y pertenece, digamos que a una norma de competencia. O sea, una norma de competencia para aquellas personas que no saben es como lo que está estructurado para saber de dónde viene la información, hacia qué mesa sectorial pertenece. O sea, todas las formaciones pertenecen a una mesa sectorial. En este campo, por ejemplo, que es el campo educativo, pertenece a la mesa sectorial de educación. Entonces, para eso existen muchos códigos. Entonces, el código es el que le muestra a las personas cuál, en este caso, mire, el código del programa es 4131. Entonces, me dice que la competencia tiene un código. Y ese código es el que me dice que ahí está basado en una norma de competencia y que tiene, aparte de esa norma de competencia, tiene una duración, tiene una modalidad y tiene unos resultados de aprendizaje. Es importante analizar ese esquema. El resultado de aprendizaje se basa en una información construida a través de las normas de competencia. Y todas las normas de competencia y los resultados de aprendizaje arrancan con un verbo terminado en ar, oír. Eso es importante que lo aprendan a determinar. Entonces, cuando ustedes van a trabajar una guía de aprendizaje, lo primero que tienen que hacer es colocar esa información que les diga a las personas que están mostrándole una guía de aprendizaje. O sea, la identificación tiene esos principios: código del programa, resultados de aprendizaje, competencia y duración de la guía. Si ya identificamos, yo ya tengo que entrar a definir y a estructurar lo que es la introducción o planteamiento de la actividad, ¿cierto? Entonces la introducción, por ejemplo, ¿qué es lo que hace uno en la introducción? Uno debe motivar al estudiante para continuar con la guía y para activar como el aprendizaje detalladamente, pues diciéndole como que esto es una información hecha por fases, donde trabaja sensibilización, donde trabaja interpretación, donde trabaja argumentación y donde se trabaja la proposición de diferentes estrategias. Después sigue una técnica que se llama la técnica didáctica activa. Entonces allí se menciona de manera global cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que yo voy a comenzar a trabajar. Después de la técnica, entonces yo comienzo a trabajar como el desarrollo. Este es el desarrollo de lo que yo voy a trabajar. Después, entonces yo voy a trabajar un foro, que yo voy a trabajar una actividad. Después tengo que tener una actividad de apropiación de conocimiento, o sea, conceptualización, teorización. ¿Qué es lo que el aprendiz necesita saber para poder llegar a esa información? Tiene unas actividades de transferencia de conocimiento, o sea, ¿qué información deben tener ellos para poder llegar a esa información? ¿Cuáles son las bases? Por ejemplo, acá tengo en este tema las bases epistemológicas. ¿Dónde está la webgrafía? ¿Dónde está la infografía? ¿Dónde está la observación de lo que corresponde a esta plataforma o a esto que los aprendices quieren estudiar? Después, existe una evaluación y unos recursos. La evaluación, ¿qué me permite construir a mí? La evaluación tiene una palabra clave para que la aprendan a identificar, que se llama criterios de evaluación. Los criterios de evaluación ya no se colocan como un verbo terminado en ar, oír, sino que se colocan un verbo en conjugación. O sea, aplica, contextualiza, procesa, y para eso, para ustedes que están en proceso inductivo o inductorio, hay dos esquemas que para mí es muy válido que ustedes comiencen a trabajar. Uno se llama la taxonomía de Bloom, B-L-O-O-M, taxonomía de Bloom, y la segunda se llama la taxonomía de Marzano, M-A-R-Z-A-N-O, Marzano. Y la taxonomía de Bloom y Marzano es la que me especifica cuáles son los verbos y cómo debo yo poner los verbos, porque recuerden que en la pedagogía existen verbos que son infinitos, o sea que no se pueden medir. Si yo hago un objetivo
Los verbos que son infinitos no se pueden medir y los verbos deben tener una capacidad de un alcance según el tema que yo voy a trabajar. Existen verbos muy grandes. La palabra diseño es un verbo muy grande, por ejemplo, para implementarla. Sin embargo, existen palabras, por ejemplo, elaborar, construir, ¿sí? Y son palabras que pueden tener una medida. Yo después, digamos que si Dios me lo permite, la próxima clase les hablo un poquito sobre cómo hacer, por ejemplo, la técnica SMART para hacer técnica de objetivos. Perdón. Y como último punto, y no menos importante, es agregarle a una guía de aprendizaje un glosario. El glosario define palabras técnicas y define como palabras específicas que los estudiantes deben encontrar. Entonces, pues, es importante, muy importante, que cuando las personas van a trabajar una guía basados en estos principios, basados en estos procesos que les estoy mostrando, pues que las personas tengan como algo que es importante, que es saber cuál es el ambiente de aprendizaje que van a trabajar, cuáles son los recursos que van a trabajar, esos también los puedo colocar dentro de la guía de aprendizaje, cuáles serían los recursos adicionales. Este campo, por ejemplo, sirve para que la gente coloque libros, que coloque documentos. ¿Por qué era importante mostrarles esto? La guía nos muestra que como asesores, como personas que estemos trabajando lo que corresponde a la parte formativa, todos los colegios tienen una guía de aprendizaje. Casi todas tienen el mismo índice, el mismo enfoque, todas tienen el mismo enfoque, pero es importante entonces resaltar que los resultados de aprendizaje tienen un verbo terminado en ar, er, o ir, al igual que las competencias, pero que yo cuando hago la construcción en la definición de los criterios de evaluación, debo conjugarlos y colocar, por ejemplo, si yo coloqué, si el verbo dice aplicar técnicas de manufacturas, el criterio de evaluación sería aplica técnicas de manufactura. Es para que la gente comience a conjugar esos verbos y que aprenda que esta guía de aprendizaje es válida desde los niños, de las formaciones para niños pequeños, de primero, segundo, jardín infantil, hasta personas que estén estudiando sexto a 11 o personas que estén en trabajo de formación para el trabajo o universidad. Todos manejan el mismo esquema. Sin embargo, pues dependiendo del tema, así mismo va la responsabilidad que yo tengo con la guía y el enfoque que tengo con el esquema de la guía. Si quieren ver un poco más, pues en la guía pues aparece toda la información y en el material de trabajo pues aparece también parte de esta información que creo que es importante. El cronograma nos decía que entonces teníamos que trabajar un esquema que se llama Planeando Ando. Yo les voy a compartir en este momento en pantalla lo que corresponde a esa planeación de la clase. Yo les hice una planeación muy rápida de una clase de liderazgo y desarrollo personal. Entonces aquí yo pongo, por ejemplo, como una planeación de una clase que me lo dice el material. Entonces, ¿cómo hago yo para planear una clase? Pues muy sencillo. Yo coloco la asignatura, después de la asignatura coloco un objetivo resultado de aprendizaje. Entonces digo que al final los estudiantes serán capaces de comprender, entonces aquí ya arranca el verbo, comprender los conceptos fundamentales de liderazgo y aplicarlos en situaciones prácticas. Lo otro es parte de la explicación, eso es para que ustedes lo puedan tener como esquema. Una clase de 90 minutos, por ejemplo, que lo hice larga para que ustedes, mostrarles contenido y que ustedes puedan decir, ah, mire, qué bien. Yo puedo colocar el número de estudiantes y el rango de edades entre los estudiantes. Aquí coloqué entre 18 a 25. Si ustedes lo van a hacer, puede colocarlo en las edades que ustedes quieran, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su profesión y eso a su, digamos, a lo que quieran hacer frente a esto. Condiciones especiales. Yo coloco que los estudiantes provienen de diversas áreas académicas y que tienen diferentes niveles de experiencia de liderazgo. Descripción de paso a paso, entonces aquí estoy hablando de que va a haber una introducción, una definición, unas teorías, este ya es el contenido temático de lo que yo voy a trabajar, y por último digo que hay unas conclusiones y cierre que van a ser 10 minutos, donde las personas van a decir qué les gustó, qué no les gustó, y una recapitulación de conceptos, oportunidad de asignación de lecturas adicionales para la siguiente sesión, y por así decirlo, un ambientes y recursos requeridos. ¿Qué es lo que requiero yo para hacer esta formación? Esos son los recursos requeridos. Una clase, una asignación de una clase puede durar una página, puede durar 2 páginas y no es tan complejo. Simplemente es colocarlo. Lo único que faltaría es colocar el nombre y esto lo hice con el ánimo de que ustedes puedan tener la información como para que pueda hacer un proceso de ayuda, como de imitación, o lo puedan hacer como ejemplo, o lo puedan tomar simplemente y decir, ah, ya sé cómo hacerlo, entonces lo voy a hacer por otra plataforma. Esa es la tarea, profe, ¿verdad? Sí, señora. Esta es la tarea que ustedes tienen para esta semana.
pero la resuelvo para que ustedes tengan solamente apoyo. Recuerden que hay 3 actividades, pero solamente una es calificable, que es esta. Por eso se las comparto con todo cariño para que ustedes puedan tomarlo como punto de apoyo. Ok, profe, una pregunta, qué pena meterme No, así. Mejor. En la parte donde uno encuentra, donde dice evaluación, ¿eso tenemos que hacerlas? ¿El conocimiento? Gracias por la pregunta. Mira, si tú miras el cronograma, como les dije desde el inicio, del cronograma ustedes pueden encontrar cuáles son las actividades que son calificables y cuáles son las actividades que no son calificables. Las actividades calificables son las únicas que van a generar un registro, que ustedes tienen que subir a la plataforma. Las evidencias que no son calificables, ustedes las pueden hacer, o si las hacen es para fortalecer conceptos, para fortalecer evidencias, o digamos lo que ustedes quieran formar. Sin embargo, yo personalmente les digo, si ustedes hacen el tema de planificar de lo que es calificable, aquí lo puedes identificar con el color amarillo que lo acabé de colocar, es la única evidencia. Las otras no son necesarias hacerlas. Sin embargo, si la quiere hacer por cuestiones de práctica, es chévere. A mí no me llega ningún resultado de eso, por tal motivo no puedo como medir o calificar ese proceso. Pero si ustedes quieren como solamente por el ánimo de completar más actividades y por conocer más sobre los temas, es muy válido hacerlo, ¿vale? Ah, ok. Lo que pasa es que yo estuve mirando y va con tiempo. Y dije, ¿qué tal que no me alcanza el tiempo? Entonces me va a llamar. Por eso, como que me detuve a hacerlo. Esas actividades son fáciles. Mire que todo lo que les he puesto, yo he hecho, yo mismo hago la tarea y se las comparto por el WhatsApp, se las comparto por el correo electrónico, y mantengo colocando el anuncio. Vea, compañeros, mire que esta información, para que la tengan, para que por favor la miren y puedan resolverla. Hay personas que han entregado los trabajos muy bien. Y bueno, y ojalá no se dejen llegar hasta el último día para que tengan todas las actividades. Esas actividades son muy fáciles. Literalmente las pueden hacer en 10 minutos. O sea, no se demoran tanto. 10, 15 minuticos hacen esta actividad y les queda todo el resto de la semana libre. Luis Enrique, cuéntanos. Buenas noches, profe, era por preguntar esto. Yo soy entrenador deportivo, por lo cual para la planeación de esta actividad podría hacerlo en una sesión deportiva, ¿no? Es perfecto. Tipo, aplicándose las capacidades motoras a unos niños de rango de edad de 12 a 15 años. ¿Sí? Sí, Luis Enrique, tu aporte es muy oportuno. Y te lo voy a decir por qué. Porque lo que les dije, ustedes pueden aplicar sus conocimientos y su experiencia frente a los trabajos que tienen que resolver. En este caso es solamente preparar una clase que ustedes tengan, una clase que trabajen. Es mucho de ustedes ya la tienen armada, simplemente es colgarla, siguiendo como la estructura de lo que corresponde a un plan de clases. Digamos que ahí les compartí la estructura solamente, pero sí, claro, es válido de lo que tengan como temas, si es de cultura física, si es de deporte, si es de, no sé, ciencias naturales, sociales, pedagogía infantil, el tema que ustedes quieran. Yo simplemente coloco un tema de liderazgo solamente por aportar una clase y pónganla de 60 minutos, de 45 minutos, como ustedes la realicen normalmente. Yo le hice 90 minutos como para generar que haya más tema, pero ustedes la pueden hacer de 40 minutos, 45, basados en tiempo real, 45, una hora específica. ¿Listo, Luis? Listo, gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud adicional que les pueda ayudar y que les pueda aportar? No, profe, para mí está muy claro. Muchas gracias. Entonces, la otra pregunta es más concreta. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó de la clase del día de hoy? Los que quieran contestar. No, profe, para mí esto es súper chévere porque aprendimos hartas cosas. Por ejemplo, me gustó eso de la didáctica porque sí, todos aprendemos con forma didáctica, con juegos. Ojalá sea presencial, pues para no tenerlo ahí. Pero bueno, está chévere, me gustó. Ya les compartí el esquema del merge. Si no lo he compartido, voy a compartirse los del merge. Esto solamente impriman este cuadrito, este cubito tal cual como se los voy a enviar, imprímanlo. Y descarguen desde su celular o desde una tableta o desde descarguen una aplicación que se llama Merge Cube, Object Beaver. Les voy a compartir esa plataforma para que ustedes lo tengan desde el WhatsApp
Y ahí hay muchísimos temas, muchísimos. Ay, Si nos volvemos a cruzar en la vida, en el programa de STEM, pues les voy a enseñar bien este cuento, cómo funciona. genial. Cuéntame. Profe, una pregunta, es que tú dijiste las 3 R's, me gustó eso, entonces reto, recompensa y la otra, ¿cuál es? Reconocimiento. Esas, que las estoy anotando, gracias. Reto, recompensa, reconocimiento. Eso funciona excelentemente. Les acabé de copiar el PDF del Merge Cube. Ese es lo que acabo de enviar, es esto. Ustedes simplemente lo recortan, ahí está con forma de recortarlo, hacen el cubito y ustedes, cuando hay muchos temas de naturaleza, creo que hasta de deportes. Y, por ejemplo, Luis, tú que eres de deportes, un día les puedes decir, mire, ¿cómo funcionan los huesos? Entonces, mire, el funcionamiento de los huesos es esto, pasa esto. Entonces, creo que hay articulaciones, hay cómo funciona el cerebro. Si ustedes lo hacen de esa manera, la clase va a ser bacanísima. Y después les ponen a hacer como ejercicios directamente relacionados, va a ser genial. Esto es un esquema que nosotros presentamos también con el tema de la maestría, por ejemplo. Y cuando presentamos eso, la gente estaba como, ¡ah! No lo creemos. Te lo estoy enseñando a ustedes con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio, porque yo quiero que ustedes sean mucho mejor que yo. Yo sé que muchos de ustedes son mejores que yo, pero que lo puedan, si no lo sabían, pues que lo puedan aplicar e implementar. Y si sí lo sabían, pues bueno, que puedan recordar. ¿Vale? ¿Qué más les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Todo bien? Bueno, entonces desde aquí... Sí, profe, Me todo gustó súper. muchísimo, profe. Nadie habla. También No, lo que tú decías el de, tema hay que poner notas de lo que hacer, pues, uno pues en el diario, en el trabajo, para uno pues tener un poquito más de orden, ¿no? Por lo menos en lo que dictaste el día de hoy. Casi siempre, digamos que si bien tú tienes el temario de las clases que vas a desarrollar, no lo organizas así como en realmente cuál es el objetivo de la clase, realmente qué es la conclusión, o sea, qué es lo que yo quiero que realmente mi estudiante tenga en enfoque y aprenda, ¿sí? Si uno abarca un tema pues muy en general, entonces me parece súper chévere como el poder desarrollar así específicamente la clase para que uno también tenga pues súper claro definitivamente qué es lo que tú quieres que el concepto claro quede para el estudiante como tal. Entonces me parece chévere todas las herramientas que has brindado. Y pues adicional la manera en que manejas la clase, que es muy didáctica, pones muchos ejemplos y pues es más fácil de comprender. Pero ven, qué Entonces, pena. muchas gracias. No te entendí algo. O sea, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Te confundí frente Sí, a me él? gustó. Ah, ok. No, me parece chévere. Lo que pasa es que cuando tú lo llevas a la vida real, si bien uno tiene como, no sé, te voy a poner un tema porque yo soy profe de estética y demás. Entonces hablabas tú por lo menos de los músculos. Entonces hoy vamos a ver masaje deportivo. Entonces tú en general tienes el concepto del masaje deportivo, pero nunca pones los objetivos específicos que es qué quieres que de verdad aprenda el estudiante, ¿sí? Sino tú abarcas todo el tema y no eres como muy organizado en realmente qué es lo que él quiero que él sepa. Entonces quiero específicamente que él sepa cuáles son los músculos, dónde va la inserción, cómo voy a desarrollar el protocolo y demás. Entonces me parece chévere esas herramientas de organizar ya paso a paso toda la clase y pues es más claro para uno también a la hora de desarrollar. Claro, y al final, en la parte del SQA, recuerde que, digamos, si estamos hablando de un diagnóstico, el S es que sé, el Q es que quiero aprender y el A sería que aprendí. Entonces, si yo hago ese mismo esquema de estructurar qué es la parte de qué aprendió, lo último es una evaluación. Lo que estoy haciendo en este momento con ustedes es una evaluación de lo que aprendieron o las preguntas de qué les gustó y qué no les gustó. Eso es una evaluación que me permite saber, bueno, les gustó esto, voy a seguir en mi próxima clase, voy a tratar de meterme con esto no les gustó, voy a tratar de corregir eso que no les gustó. Por eso esa evaluación aquí está de manera informal, pero podría ser también, puedo decirle, bueno, saquen una hojita y hagamos un quiz. Y eso podría ser. Lucero, te doy la palabra. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Espero que te encuentres muy bien y todos los compañeros también. Lo que me gustó mucho es el tema que tú tocabas de cómo manejar la situación, digamos, en un aula de clase, que no todos la manejamos igual. Por ejemplo, se vio evidenciado en la actividad, en la segunda actividad, que me imagino que muchos exponemos de manera diferente cómo le damos manejo a la situación. Entonces eso me llamó la atención. También otra cosa es cómo podemos llevar la educación, digamos, para las personas que en un futuro quieren emprender.
tuve la oportunidad de estar en una universidad que se llama Universidad Autónoma, realizando un diplomado de atención al cliente. Y allá el enfoque es el emprendimiento. Entonces nos ponían a hacer proyectos y fue una manera muy chévere de aprender porque nos llevaban, digamos, a querer emprender en cualquier medio, hacerlo, cómo vender, cómo cerrar ventas. Entonces eso me parece súper. De hecho, lo que voy a hacer en el ejercicio que nos dejaste para esta semana va enfocada una clase para que, digamos, los estudiantes quieran emprender. Entonces eso me gustó mucho. Chéverísimo, muy chévere. Qué bueno que eso lo puedas aplicar. Y yo le decía a las personas, bueno, siempre les digo, ojalá que lo que yo les enseñe y lo puedan, si tienen grupos, que los puedan aplicar directamente con ellos y que me digan los resultados, pero cuando arranque la sesión, diga, dime un momentico, yo quiero arrancar la clase. Pues claro, hágale bien pueda. No, es que me que hice la actividad y esa actividad me funcionó con unos aprendices, pero no me funcionó con otros. O yo hice la actividad y me fue súper bien, me encantó, me pareció buena. ¿Qué otro me puede enseñar? O sea, mire, lastimosamente hoy es la tercera clase y ya falta una clase, pero si ustedes me dicen, enséñame tal cosa, enséñame tal, yo con muchísimo gusto estoy para servirles a ustedes frente a esos procesos, frente a esa experiencia que tengo. Entonces, pues, ahí estamos para servirles, no importa. Gracias, profe. Con mucho gusto. Y tengo a Darling Arturo, que había pedido la palabra. No te podemos escuchar. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? No, no lo podemos escuchar. Bueno, lo siento. ¿Puedes escribirme, por favor, por WhatsApp? Yo traté por WhatsApp. Ok, a ver si vamos. Profe, buenas noches, Santiago Arias, de Barranquilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí me escucha? Perfecto, sí, señor. Bien, bien. Cuéntame, Santiago. Bueno, profe, yo he escuchado la clase y Bueno, ahí sí te dejé de escuchar, qué pena. clase, No. soy administrador de negocios internacionales. Tienes un delay en el tema de la comunicación. Se te está cortando la señal en este momento, Santiago. Te está entendiendo que tienes un proceso de comunicación internacional, algo así. Negocios internacionales. No, lo siento. Bueno, Santiago, también si nos puedes escribir por favor por el WhatsApp, yo trato de compartirles a todos como la información, o bueno, ya que tú te comunicas, pues todos podemos enterarnos frente a la información. Creo que tienes alguna falla en cuanto al tema de la comunicación. Bueno, para cerrar entonces este proceso, les quiero recalcar de que falta una sesión de formación, estamos en la tercera, falta una, que sería la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora, muy puntual, esperando y confiando de que apliquen los conocimientos. Saben que yo estoy para servirles y que estoy en el WhatsApp también para que ustedes puedan escribir, que me tengan paciencia, por favor, porque a veces muchas personas escriben al tiempo. Tengo 320 aprendices hasta el momento, estoy manejando muchos programas, pero muy contento de estar con ustedes nuevamente formando los procesos educativos. Y espero que puedan leer el material para poder construir nuevos conceptos y que participen un poco más en la clase. Eso sería como una gran invitación para todos ustedes. Desde Huachica, del Centro Agroempresarial, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. No les pase lo que les pasó a mí, estoy enfermo, pero vayan al médico, no sé, descansen. También no todo puede ser trabajo. Por favor, tomen tiempo de descanso, aliméntense bien y cuídense mucho. Mil gracias. Gracias. Que estés bien. Amén. Gracias. Cuídense mucho. Santiago, por favor, si nos puedes mandar el mensaje, por favor.